En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, incorruptibles, y el mar entregará a los muertos que están en él. La muerte y el infierno darán los muertos que están allí también. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos. Bienvenidos a la jaula de Pandora. Soy Javier Díaz. Comenzamos. Audio Jungle. Bueno, bienvenidos un día más a la jaula de Pandora. Hoy tenemos un tema, para mí creo que muy interesante. Y como siempre, antes de empezar, pues presento a los componentes de la jaula de Pandora. Aquí a mi lado, como siempre, Ricardo, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Aquí, como siempre, hablar de temas muy interesantes. Hombre, hoy el tema que tenemos, zombies. ¿Es posible que ocurra? ¿Es posible un apocalipsis zombie? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Tú qué crees? Hay tantas cosas que creemos que no pueden pasar y acaban pasando. Además, siempre... Puede. A ver, y el dicho de el típico, ¿no? Que es, ¿no? La realidad supera siempre a la ficción. Efectivamente. Hasta en esto, quizás, pueda ser así. Posible. Bueno, y también tenemos allí al técnico, a Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué te parece el tema? Muy interesante. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues el tema de hoy. En estos últimos años, pues se ha popularizado muchísimo los zombies, ¿no? El tema zombie ha pegado un boom, ¿no? Mundialmente. Series, películas y libros también. Pues los zombies llenan la televisión y las estanterías de las librerías. Además también se organizan incluso pues marchas zombies, quedadas zombies. No sé, yo creo que con otros monstruos nunca ha pasado así, ¿verdad? ¿No? Ricardo, con vampiros, nunca he visto yo una marcha vampira o... Con vampiros, lo más que se ha llegado a hacer son partidas de rol en vivo de Vampiro la Mascarada, punto. Pero no marcha vampiro día del orgullo zombie. Sí, cierto. Supervivencias. Sí. O sea, Escape Room, ahí vamos. Sí. De hecho, había en un pueblo y tal durante 48 horas, era increíble. También, además, están presentes ahora mismo en videojuegos, sobre todo como el enemigo más común, ¿no? Es muy usado. Pero... ¿es posible? Mejor dicho, ¿científicamente es posible un apocalipsis zombie? Y es que, no sé, pero seguro que alguno de los oyentes, ¿quién de los que somos aficionados a este género, entre los que me incluyo, claro, no ha tenido, en un rato de estos de aburrimiento, ¿no?
y que su mente además pues fantasea, imagina y se ha puesto a pensar, a verse en un apocalipsis zombie. Y dentro de esa fantasía, de ese pensamiento, pues siempre llega un momento, llega una pregunta. Y la pregunta es, ¿podría ser real? ¿Podría suceder? Pues las respuestas, es lógico, hay que buscarlas en la ciencia. Y lo primero que nos dice la ciencia es ni más ni menos que ningún organismo vivo o muerto, bueno, o no muerto, puede mantener su actividad sin recibir algún aporte de energía. Claro, es lógico. Pero los zombies comen, ¿no? Nosotros lo vemos. Y ahora voy con eso. Y antes también los científicos concluyen, además son tajantes en que por este hecho de que no reciben nada que les cree energía, los zombies desaparecerían ellos mismos, ellos por inanición. Bueno. Pero esto que dicen no me parece lógico. Estamos acostumbrados, pues como he dicho, a verlos en películas y en series. Vemos cómo los zombies atacan y se comen a todos los que consiguen atrapar. Eso estamos hartos de verlo, ¿no? Es lo típico. Y esto tiene una explicación, claro. Según ellos, según los científicos, según la ciencia, ellos argumentan que por mucho que un zombie coma, lo único que conseguirá es llenar su estómago. Está muerto. Gime, ataca, corre, pero su estómago no disuelve, ni tampoco absorbe ningún alimento. Con lo cual, eso que come simplemente se queda ahí alojado y, en este caso, pues pudriéndose. Dentro de la ficción, además, encontramos distintos zombies. Los hay zombies que tienen, yo lo digo así, poderes. Son súper fuertes, súper rápidos, son mortales, muy mortales, o sea, tienen unas habilidades increíbles, ¿no? Otros, sin embargo, son los que a mí más me gustan, desde luego, los auténticos. Lentos, torpes, débiles. Son, para mí, los originales, los a los que dio vida, ¿no? Los que imaginó, los que creó George Romero. ¿Y qué dice la ciencia respecto a esto? ¿Cómo sería un zombie, según la ciencia, si fuera posible? Pues ellos se decantan por los zombies de Romero. Dicen que debido pues, a la degradación de su cuerpo, de su organismo, debido pues tanto a aquello que les hiciera volver a la vida y debido también a las heridas que han recibido pues al morir o durante algún ataque a alguna persona, pues estos deberían de ser lentos. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Estoy de acuerdo y oyéndote hablar se me ocurrió una cosa. Lo primero que has dicho. Si no se alimentan, mueren o dejan de... Un zombi no se alimenta a otro zombi. Sí, cierto. Sería la mejor forma de acabar con ellos. Es que estaba oyéndote y estaba diciendo... Hostias. Sí, y la ciencia también habla de eso. Seguramente. Sí. Además piensa igual que tú. Según los científicos dicen que esto que también nos han acostumbrado, estamos acostumbrados de ver en series y en películas, cuando
se juntan manadas de zombies, todos ahí juntos, van y caminan sin ir a ningún sitio en concreto, y van arrasando aquello que encuentran a su paso. Esto, según la ciencia, según los científicos, no es probable, no tiene lógica. Según ellos, los zombies se atacarían y se matarían entre ellos. A no ser, matizan, que los zombies tuvieran algún tipo de capacidad, ¿no? Debido a aquello que les ha hecho volver a la vida, que hiciera que estos se reconocieran entre sí. Bueno, vamos a pensar que en las películas y demás, en la ficción, es lo que pasa. Por ejemplo, hay un caso muy... Mira, lo vemos muy claramente en la película de Guerra Mundial Z, ¿no? Bueno, entre ellos, y además también identifican, son capaces de identificar a las personas enfermas. Eso sí que ya me llama muchísimo la atención. Y eso dice la ciencia sobre ese aspecto que tú me has dicho. Hay también, se me ha olvidado de hablar también de unos zombies. Hay en algunas ficciones donde el zombie ni es muy fuerte, ni tampoco es el débil y lento, sino, digamos, es un término medio. Un poquito mermadas sus capacidades, si que la comparamos con un ser humano normal o cuando esa persona estaba viva, pero muy cercano a ello. Bueno, a mí personalmente me gustan los lentos, no sé por qué. Y luego hay otro tipo. Me viene a la cabeza, estás diciendo los tipos, me viene a la cabeza, por ejemplo, el hombre gris, por poner un ejemplo clarísimo, el hombre gris de Z Nation. Es un zombie. Sí. Pero ¿quién dice que es un zombie? Sí, porque ahí... No se le ve en ningún momento que lo sea. Ya. Lo reconocen los zombies como tal, pero Sí, pues eso no se le ve. Ya eso entraría dentro, es que, claro, No deja de ser un zombie, pero... Sí, no, porque está vivo, está muerto. Si es un zombie, se supone que si es un zombie, está muerto. Está no muerto. Bueno, un no muerto también es un vampiro. No muerto. Sí, es otro tipo de... Hay muchos tipos de no muertos. Sí, pero bueno, en este caso... En el imaginario popular. En los zombies, por ejemplo, no podemos considerar a los que salen en la película 28 días después o 28 semanas después, zombies, realmente, porque no están muertos, solamente infectados. Aunque la película no está catalogada como zombies, no es así. Bueno, a mí, ya digo, originales son los que me gustan. Los del que hablamos la semana pasada, del director de George Romero. Los lentos y son los originales, de luego. O sea... Sí. Bueno, pues... Además, esto de que sean lentos, por lo que dice la ciencia, que serían así, según ellos, ¿no? Sería lo más probable de que hubiera, de existir, que fueran así. Bueno, eso nos favorece, en cierto modo, ¿no? Por si algún momento llega a ocurrir, llega a producirse un apocalipsis zombie, bueno, eso nos viene bien, que sean lentos. Yo creo que sí. Sí, y también nos viene muy bien el hecho de que, según los científicos también, no puedan juntarse en manadas y demás. Bueno, y de todo esto que hemos hablado, todos estos puntos, esto ha quedado claro, pero todavía no tenemos respuesta a la pregunta principal. ¿Es posible? Es poco probable, ¿no?, que los zombies salgan de sus tumbas. Pero ¿y si como zombie aceptamos a las personas o los humanos que no están muertos, pero sí ha sido parcialmente destruido o anulado su cerebro? Me explico. Su cuerpo funciona. Está vivo. Y es funcional su cuerpo. Pero reducido. Ha quedado reducido a un ente, a un ser sin conciencia. Y además un ser sin conciencia que solo busca una cosa:
es satisfacer uno, si no el principal, instinto del ser humano, que es el de alimentarse. ¿Qué pasa si este tipo de humano fuera considerado así como zombie? Esto sí es más probable que suceda, que un virus, que un hongo, una bacteria, nos infectase y produjese daños en nuestro cerebro, o se apoderara de él, o produjese en nuestro cuerpo algún tipo de sustancia, de químico, que fuera más o menos así, ¿no? Una droga. Y esto no es fantasía. Esto sucede. No a los humanos, de momento. Pero en el mundo animal, no voy a decir que es habitual, pero sucede, y con frecuencia. Hay varias enfermedades, varios hongos, varios virus que afectan a los animales. Como por ejemplo, mira, tenemos uno, es el Toxoplasma gondii. Este es un parásito que crece en el intestino de los gatos. Pero claro, para llegar al intestino de los gatos, antes infecta a un ratón. El ratón que está infectado por este parásito pierde el miedo a los gatos. Entonces eso hace que sea pues una víctima muy fácil para un gato. Además va en busca de ellos, o sea, eso lo hace este virus, hace que produce eso en su cerebro. Y una vez que es comido por el gato, vuelve a reproducirse y así sigue el ciclo una y otra vez. Además, este es más curioso porque aproximadamente un tercio de los humanos del mundo, del planeta Tierra, estamos infectados o están infectados por este virus, por esta bacteria, ¿no? Perdón, por este parásito. Aunque a nosotros no nos afecta. De momento también recalco. ¿Tú esto lo sabías, Ricardo? Me acabo de enterar. Y es curioso. Un parásito que hace que no le tengamos miedo a nada. De momento ya te digo, es un parásito que solo afecta pues a los ratones en su mayoría. Pero imagínate que esto llega algún día a afectarnos a nosotros, a los humanos. ¿Qué pasaría? El apocalipsis. No sería zombie, No, claro que no. pero sería apocalipsis. Pero Totalmente. realmente, porque estos ratones que están infectados, el parásito es el que maneja su cerebro. Le hace, es el que le guía y toma decisiones, ¿no? O sea, que realmente no estás muerto como un zombie, pero no eres tú, realmente. Y no es el único, ¿eh? No es el único parásito. Tenemos también otro que se llama nematomorfo. Este parásito, fíjate. Qué nombrecito. Sí. Este parásito sobre todo afecta a saltamontes. ¿Y sabes lo que produce en ellos? Que se suiciden. Curioso, ¿eh? Júntalo los dos. ¿Cómo se suicida un saltamontes? Saltando de un... Júntalo los dos y a ver qué pasa. Madre mía. Claro. Pues ¿sabes cómo lo hace? O sea, cómo es capaz este parásito de que el saltamontes haga eso. Cuando está ya en su organismo, este parásito produce una proteína que es la que realmente hace que el saltamontes
se suicide, porque afecta a todo el sistema nervioso del saltamontes. Se apodera de él. Entonces, el saltamontes, vuelvo a lo mismo, está vivo, pero no es él. Y, como tú has dicho, ¿qué pasaría si una mente, una cabeza, un científico malvado un día decide, pues, crear, mezclar, ahora que hay tanto, ¿no?, estudios genéticos, crear un virus mezclando, por ejemplo, uno de estos con, no sé, con otra cosa y que sí que nos afecta a los humanos? Eso sí que podría provocar total y absolutamente, no a lo mejor un apocalipsis zombie, porque no se iban a levantar de sus tumbas, pero sí acabar con la raza humana de una manera ya vista cientos de veces en el cine. Nos convertiría en lemmings. Lemmings. No sabe lo que es. No sé lo que es el lemming. Es un roedor que cuando le llega, juraría que era la época del apareamiento, se tira en el agua, de un acantilado, sin pensarlo. Aparte de un videojuego que había en los finales de los 80, más o menos, que era prácticamente lo mismo. Tenías que buscar la ruta porque si no se tiraban al precipicio. Madre mía, yo es que como estoy rodeado de vosotros dos, que sois de videojuegos, pero yo no, la verdad que no, pues no lo conocía. Y también tenemos la rabia que no es un hongo, es otra cosa, ¿no? Pero produce en nuestro cerebro, pues que esté saturado, ¿no?, de esa agresividad, ¿no? Y rabia. Y una cosa muy curiosa que me llama la atención, no sabía yo hasta hace poco: temer al agua. Curioso, ¿verdad? De hecho, es el otro nombre de la rabia, hidrofobia. Sí. Miedo al agua. Pues tú imagínate a algún científico, que un día decidiera hacer experimentos, mezclar, juntar y crear un parásito, una bacteria, un virus. Yo creo que a día de hoy, no sé, no voy a decir 100%, estoy seguro de que es posible, pero yo soy de los que piensa que cualquier cosa que podamos imaginar, los científicos ya la han llevado a cabo. Por mucho que ellos nieguen o digan que no. Vamos, estoy seguro. Y si ese virus no está ya en un laboratorio escondido, cerrado bajo llave... Es que en los tiempos que corren es fácil hacer una cosa así. Yo creo que sí. Es que es muy fácil. Otra cosa es que no nos vamos a enterar. Nos enteraremos, pero cuando ya sea tarde. Y ahora después, en el siguiente bloque, vamos a hablar de un documento que fue desclasificado y que lleva por título Con-Plan 8888. Documento que habla de zombies y documento del gobierno de Estados Unidos. Que yo pregunto, ¿por qué habla de zombies el gobierno de Estados Unidos? Pero antes vamos a ir a la sección sin resolver. Así que luego continuamos con el tema. La sección sin resolver, hoy quiero hablaros de un hecho, de un suceso que acaeció por allá, por el año 1566, y que a mí, desde joven, desde pequeño, siempre me llamó la atención. Bueno, en una octavilla de madera que fue elaborada por el artista Hans Grosser en el año 1566, como ya dije. Bueno, en esta obra, además, está ahora mismo alojada en la biblioteca de Zúrich y forma parte de la colección Wichiana. Y lo interesante es lo que dice esta tablilla,
esta octavilla, que es de madera, y en ella pone: en la mañana del 14 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5, ocurrió una terrible aparición en el sol. Y luego, esto fue visto en la ciudad de Nuremberg, en sus puertas y en sus campos, por muchos hombres y mujeres. Al principio aparecieron en medio del sol, 2 arcos semicirculares rojo sangre, como la luna en su último cuarto. Y el sol, arriba y abajo, y en ambos lados, el color era sangre. Había una bola redonda de color ferroso y en parte opaco, en parte negro. Del mismo modo, a ambos lados y como un toro alrededor del sol, había esferas rojas como la sangre y otras esferas en gran número, unas 3 en línea y 4 en un cuadrado, también algunas solas. Entre estos globos se veían unas cruces, entre las cuales había tiras rojo sangre, volviéndose más gruesas estas en la parte trasera, y en la parte delantera era maleable como las varas de junco. Se entrelazaban y entre ellas grandes varillas. Una a la derecha, la otra a la izquierda, y dentro de las varillas, pequeñas y grandes, había 3, también 4 y más globos. Todos empezaron a pelear entre ellos, de modo que los globos que estaban primero en el sol volaron hacia los que estaban a ambos lados. Luego los globos que estaban fuera del sol, en las varillas pequeñas y grandes, volaron hacia el sol. Además, los globos volaron de un lado a otro, y entre ellos lucharon con vehemencia por más de 1 hora. Y cuando el conflicto dentro y fuera del sol era más intenso, se fatigaban, hasta tal punto que todos, como se dijo anteriormente, cayeron del sol sobre la tierra, como si ardieran y luego fueran consumidos con un humo inmenso. Después de todo esto, que se avistó algo como una lanza negra, muy larga y gruesa. El asta apuntaba al este y la punta hacia el oeste. Cualquiera que sea su significado, cualquiera que vea estas señales, solo Dios sabe. Aunque hemos visto una detrás de otra, muchas clases de señales en el cielo, ¿no? Que no son enviadas por el Dios Todopoderoso para llevarnos al arrebatamiento. Todavía, lamentablemente, somos tan ingratos que despreciamos señales tan elevadas y milagrosas de Dios. O hablamos de ellas con burla y las descartamos al viento. Dios nos enviará un castigo espantoso por nuestra ingratitud. Después de todo, los temerosos de Dios de ninguna manera descartarán estas señales, sino que las tomarán en serio como una advertencia del Padre misericordioso en los cielos. Enmendarán sus vidas y rogarán fielmente a Dios para que Él evite su ira. Incluido el merecido castigo, para que podamos vivir temporalmente aquí y perpetuamente allí, como hijos suyos. Por ello, que Dios nos conceda su ayuda. Pues esto es lo que pone en esa octavilla. A mí el final me parece un poco, no sé, mesiático, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardo? El final es de la época. Sí, ¿no? Pero todo lo demás no lo conocía y me acabo de quedar sin palabras. Totalmente. Pues esto sucedió según... No solo este cronista, ¿eh? Este lo reflejó en esa madera, en esa octavilla, pero no es el único. Y esto mismo, o muy parecido, casi idéntico, volvió a suceder. Volvió a suceder. Y también se reflejó. ¿Tú qué opinas? ¿Qué vio? ¿Qué es que vieron esas personas?
Yo, tal y como os está diciendo, diría que era un combate de naves espaciales. Sí, es lo que podemos pensar. Lo más lógico. Pues, a ver, es lo que quiero pensar, porque sí, también puedo pensar, a ver, ¿qué se tomó el colega por la mañana para desayunar? Bueno, Pero no. aquí, como dice el escrito, Pero ahí había testigos también, Sí, claro. todo, no solo Pues, que se lo inventara él. no. Todos. ¿Un vapor en el ambiente? No. O sea, yo voy a lo que he dicho. La otra opción, vale, sí está ahí también, pero vale, no me interesa. ¿puede ser la explicación algún tipo de suceso meteorológico, algo fenómeno que desconocemos? Que hasta ahora No ha vuelto a pasar ni nada, no lo he visto nadie. no lo sabemos, lo que pasa que a lo mejor... No, y te voy a decir por qué no. ¿Cuadrados? Las formas geométricas perfectas que tenían, Sí. Y luchando entre ellos, eso queda claro. luchando, y cayendo luchando entre y- ellos, y cayendo, o desafiándose. sea, Poco probable que fuera... La cosa es, si caían, ¿dónde caían? ¿No fueron a mirar dónde que había caído? Lo dice. Se consumían, se desaparecían. Pero no quedó nada, no hay... No, parece ser que en el grabado, los grabados, si ves el dibujo, sí se ve como las personas se dirigen hacia y se ven esferas caídas y humeantes. Y según dice, se consumen en la tierra. O sea, digamos que se evaporan o se deshacen entre una gran humarera. Es raro que no quedara nada, ¿no? Joder, estamos hablando de 1500. O sea, estaba pensando una hipótesis muy loca, pero claro, teniendo en cuenta que había humareda, no es válida. ¿y los colores? ¿Qué os parecen? O sea, porque bueno, si solo se hubieran visto, ¿no? O hablara de esferas, pero habla de flechas, de varillas, de distintos colores. Entonces, ¿qué puede ser? Varias, o sea, incluso dice hacia dónde apuntaba, que puede... Es que no conozco ningún fenómeno que pueda producir, es decir, una flecha que se mueva, negra. Claro, es que también hay que tener en cuenta el lenguaje que usa, es un poco... Pero claro, vamos a pensar por un momento de que este hombre vive en el 1565, ¿no? Sí. No, 1566. Bueno, claro, ¿cómo explicas? Vamos a suponer que ve un avión. ¿Cómo explica un avión? Con lo que conoce, ¿no? Entonces, nosotros, ahora, a día de hoy, sí podemos pensar que eso, por ejemplo, que se refiere o dice llama, flecha, puede ser algún tipo de objeto, nave, vamos a llamarlo, voladora. Incluso, mira, me ha venido a la cabeza ahora. Encadenamos con el programa de la semana anterior. Un avión de los que desaparecieron en el Triángulo de Alaska. Sí, podría ser, claro. Por encadenar, por ¿Y contra quién combatía? dar No hipótesis. sé, lo mismo apareció en medio ahí. Lo mismo apareció en medio. Es un poco loca la hipótesis. Es por encadenar, pero no, yo creo que era. Yo pienso en eso, que era una batalla estelar, no, una batalla entre naves de fuera del planeta. ¿Y quién ganó? Porque no, eso sí que no, en ningún punto da nada, no hace referencia a quién ganó. Tan pronto aparecen como desaparecen. Y claro, como tú has dicho, en la época lo toman como algo divino, ¿no? Una señal y un castigo. ¿Y si fue, ya vamos a tirar de cosas locas? ¿Y si fue otro plano? Sí. Un fallo en el espacio-tiempo. Claro, que- y que se reflejara en este, y ellos lo vieron, pero claro, en verdad estaban luchando en otro sitio. Por eso al caer se deshacían y demás, ¿no? No Yo quedaba cuando nada. ha dicho lo de deshacerse, he pensado en un, por decirlo de alguna forma, en un holograma. Y por eso no quedaba nada, pero si había humo, el holograma, la teoría del holograma. A ver, Óscar, a eso que tú haces referencia, la posibilidad de ver otro tiempo, o otro plano, otro... Sí, otra realidad, ¿no? Hay
hay testimonios de sucesos como el que tú dices. De hecho, hay uno de unos fotógrafos que ven un ataque de la Segunda Guerra Mundial años antes de que suceda en un puerto, que luego lo ven otra vez. Lo ven luego en vivo, ¿no? Sí. Y hace fotos incluso, porque él es fotógrafo, pero en las fotos no se ve lo que sí estaban ellos viendo y oyendo. Aquí tampoco habla de ruidos, por ejemplo. No hace referencia a estruendos, ruido de ningún tipo. Yo creo que en una batalla como la que describe tiene que haber algún tipo de sonido. Claro, se oían explosiones o... Aunque solo fueran las explosiones, que Oído de las Simplemente naves. al caer las naves tendrían que hacer... que no hicieran ruido al moverse, pero el ruido de explosiones, de los disparos al atravesar el aire. Al moverse no, pero sí, al caer y en esa lucha. Sí. Y viendo cómo describe, ¿no? Y hace referencia a detalles, yo creo que es porque no había sonidos. Si no, yo tengo claro que haría referencia a ellos. algo hubiera mencionado, claro, los estruendos o algo. Mismamente, aunque fuera en plan... Sonaban de como, Dios, sonaban como truenos o alguna cosa de esas así de... Y no habla de nada de eso, con lo cual estoy contigo. Quizás una de las explicaciones... He dado con la clave. Pues mira, ya sabes, escribe el libro y ya lo publicamos. Puede ser esa. Además, ya digo, esto mismo sucedió cerca de este primer avistamiento 4 años después. Y igual, esferas, flechas, varas y ninguna explicación. A mí de pequeño también me sorprendía haber grabado y demás. La pregunta me surgía de... ¿No han cogido ninguna de esas esferas la gente y dónde están esos que cayeron? Claro, pues eso te he dicho de lo que te he preguntado yo, y no quedó en nada, absolutamente. Pero claro, ahora lo entiendo. Pero, fijaos, sí, yo supongo que por lo menos algo en el césped, en la hierba, en los arbustos que hubiese donde caían, algo quedaría, ¿no? Que fuera un quemado ahí o algo. Curioso el caso. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Y ahora en este segundo bloque, vamos a hablar de este documento, del documento conocido como Complan 8888. El documento al que hago referencia detalla los planes que tiene el Pentágono planeado, ¿no? Lo que planea frente a un hipotético apocalipsis zombie. Este documento tiene 31 páginas y a lo largo de ellas pues explica todo el plan detalladamente. El documento se dio a conocer en el año 2014. Fue publicado en la revista Foreign Politics y este documento ya en su primera página nombra a los zombies. Pero bueno, antes de analizar este documento hay que comentar los previos a él. Un estudio por ejemplo, del Goddard Space Flight Center de la NASA y que como resultado del estudio que hicieron, del análisis, advertía que la convergencia de la crisis alimentaria, energética, crisis económicas, sumado al incremento de la desigualdad social, todo esto generará un colapso en la sociedad. Y además, remarca, en las próximas décadas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque no fueron los únicos. Sí, los primeros, de la NASA. Semanas después, un grupo de 60 científicos que pertenecían a la ONU realizaron un estudio muy parecido al anterior y llegaron a las mismas conclusiones.
Y personalmente veo que la palabra colapso mundial está apareciendo y siendo muy nombrada por mandatarios en estos momentos, o desde hace unos años, muy frecuentemente. No sé, deberíamos preocuparnos. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Preocupante. Es un pelín preocupante, sí. Pues es que, además, en los últimos años son muchos los informes científicos en los que se habla de un riesgo de un posible colapso mundial. Mira, y tenemos, por ejemplo, en nuestro país hay un científico que pertenece al CSIC y además formó parte de uno de estos equipos científicos que participó en la elaboración de un informe que es conocido como el IPCC. El informe, donde participó este científico, resumía los riesgos de un colapso en 5 grandes apartados. Y además, estos 5 apartados coinciden con los anteriores. O sea, todos los informes hasta el momento coinciden en los mismos puntos. En desigualdad económica, pobreza generalizada, enfermedades y un auge de las infecciones. Además de violencia y enfrentamiento entre países. No sé, pero vamos, lo que estamos viviendo a día de hoy, yo creo, ¿no? Es así, Sí. Yo creo que... Y hago referencia a estos informes porque me llama la atención que primero salgan a la luz este tipo de informes, ¿no? Y luego sea Estados Unidos haga ese informe, ¿no? O cree este informe, tenga esos planes ante un apocalipsis zombie. Que además no fue el único país que lo hizo. Luego, detrás de él, o posteriormente, más países hicieron su propio plan de emergencia ante un apocalipsis zombie. Lo cual primero me viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué gastan recursos? ¿Por qué gastan recursos los gobiernos en crear un plan, estudiar un plan, elaborar un plan para un apocalipsis zombie si no hay posibilidad de que suceda? Me parece un gasto de dinero, ¿no? Absurdo. Entonces, eso a mí personalmente me preocupa. Bueno, y vamos ya a hablar de lo que dice este documento, el Complan 888. Pues entre los párrafos que compone este documento podemos leer frases como: la única manera demostrada de causar la muerte entre las filas zombies es concentrar los disparos en la cabeza, específicamente en su cerebro. No sé, esto es muy detallado, esta frase. Y además, cuidado, pone frases también como esta de mantener los planes de emergencia aunque implique el uso de armas nucleares en el interior de los Estados Unidos. Bueno, eso ya es muy fuerte, ¿no? Que plantee la posibilidad y que además matiza que se siga el plan y que se lleve a cabo con todas las consecuencias. ¿Qué te parece? Es alucinante. Es alucinante. Y es que lo que estábamos hablando antes. Dicen que no es posible. Pero dicen que no es posible a la gente. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Y entre ellas, ¿quién te dice? Me repito lo que he dicho antes. ¿Quién te dice que el virus no está ya ahí y está guardado bajo llave? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿El virus o los zombies? Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Algún zombie guardadito bajo llave puede haber? Algunos tienen ya montado. Vamos a ver, teniendo en cuenta la gran cantidad de laboratorios subterráneos, secretos, tanto científicos como militares, simplemente por poner un ejemplo, que hay en Estados Unidos, dentro de su territorio, ¿por qué no?
No sabemos nada. Puede ser que ya tengan ya el experimento ya montado. Por eso hacen las pruebas, por si acaso se les Falla algo. escapa o algo. Por poder puede ser. Y Hombre, de los americanos tú puedes esperar cualquier cosa. yo creo que en lo que viene es... porque esto yo llamaría arma bacteriológica, arma... No química, sí bacteriológica, ¿no? Bacteriológica, quizás, sí. Eso sería el mejor ejemplo. Cuando tú creas, vamos a ver, cuando una nación, y pienso, crea un virus, por ejemplo, como arma, creas el virus y creas ¿no? o sea, la enfermedad y la cura. Claro. Si no, muy mal. Porque eso es... ese arma, ese virus, puede descontrolarse. Va a llegar, vamos, si tú no tienes la cura, va a llegar a ti. Al Si país, para usarlo pero como arma, Efectivamente. si no tienes la cura, estás perdido igual. en el caso que atañe aquí, que es zombies, es exactamente igual. Se te va a ir de las manos sí o sí. Y además, ¿por qué? Porque es incontrolable. O sea, no puede... No, a ver, hay tantas variables que tener en cuenta que no puedes prever ni atajar todas. O sea, algo va a pasar. Con lo cual, yo estoy de acuerdo contigo. Además, esto de revivir a los muertos no es de ahora. Hace muchos años ya. Sí, Décadas. pero vamos a ver, ya ha habido experimentos. Ha habido experimentos, además el experimento se llamaba experimento, fíjate, experimento Lázaro. A ver, te ríes, pero ¿sabes? Lázaro, Levántate y anda. claro, fue el que devolvió de la muerte, ¿no? El que revivió, volvió a la vida, Jesús, Lázaro. Pues ya en Inglaterra hubo un autodeterminado médico, porque realmente no era, que experimentó en cómo volver a la vida a personas. Los alemanes no estaban en la Segunda Guerra Mundial, no tenían también haciendo experimentos. Nunca he oído nada, puede ser. Me suena a mí, no con humanos, sino con animales. Es posible. No. Lo que Vale. hacía el Reich con experimentos. No, pero ¿sabes a qué creo que se refiere mi hermano? Al experimento de los rusos, donde insertan una cabeza a otro perro, dos cabezas en un perro. Puede ser, a lo mejor. Esos fueron los rusos. A lo mejor los alemanes, No. Además existe un vídeo, lo puedes ver, donde está las dos cabezas. Bueno, el perro original, digamos, y el dueño del al que le insertan. Sí, las estuvo patas. vivo, sí, eso sí, yo creo que lo he visto. Estuvo vivo un tiempo. Sí, murió porque, aunque comía, pues Claro, que no tenía se estómago. alimentaba, no tenía el conducto que... Voy a ir más. Con cualquier cosa que piensen los científicos, van a investigarlo, van a hacerlo, no de cara a la galería, no públicamente, pero en esos, voy a decir, cientos de laboratorios secretos que nadie los controla. Yo creo que existe muchísimas posibilidades de que hayan, investigado todo, incluido esto. Revivir zombies, crear zombies. Vamos, estoy casi seguro. Es que yo creo que sería soldado perfecto. Sí, pero... Imagínate, para invadir una ciudad o algo. Ahora, por ejemplo, con lo de Ucrania. Tú imagínate que los rusos tienen ese poder. Sueltan ahí a los zombies y... Sería nada. soldado perfecto. Vamos a Es la ver. que lo van a- No, Oscar, mira, me encanta, porque los rusos, vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial quisieron crear un soldado perfecto. Pero ¿sabes qué pensaron? Fíjate tú, monos. De hecho, experimentaron juntando mujer y hombre, o sea, óvulos de un con mujer. Sí, eso es Que verdad. Lo que querían que se sepa, y vuelvo a repetir, cara a la galería, cara a la opinión pública, a nosotros, al bulbo, ¿no? Al bulbo,
no tuvieron éxito. Pero, claro, tú piensas, si eso ya, estamos hablando de los años 40, casi llegando a los 50, ya tenían ese pensamiento y encima, y no es que tuvieran la intención de investigarlo, sino que lo hicieron. ¿Qué no están haciendo ahora? ¿Creéis que han parado? No creo. No creo. Y querían crear un ejército de hombres mono. Es igual que los alemanes cuando crearon al Doberman. Sí, claro. El perro más fiero que te puedas imaginar. Sí. También, es que, a ver, los alemanes querían, estuvieron investigando en cómo dar color, todos los ojos iguales. Y probaron inyectando cosas directamente al ojo. O sea, y somos tan inocentes de pensar que ahora no lo siguen haciendo. Esto lo hacen. Sí, lo hará. Más escondidito, pero lo hará. Vamos a ver, y me repito al tema de la semana pasada. Desapariciones. ¿Quién nos dice a nosotros que parte o alguna de esas desapariciones que se producen no sean para secuestro de personas, para acabar en un laboratorio? Claro, acaban en un laboratorio. Claro. Pues también sería una explicación a dónde están esas personas. En Estados Unidos leí un artículo donde decía que la gran cantidad de indigentes, de gente de la calle, que dormía en la calle, que vivía en la calle, que desaparecía sin volver a saber de ellos. ¿Quién te dice que no es el propio gobierno, en este caso de Estados Unidos, quien los recoge y acaban ahí? Personas que nadie va a preguntar por ellos, nadie va a echar de menos. ¿Qué mejor conejillo de indias? Punto. Cuando fallece esa persona, ¡hala! Por otro. Y ya está. Pues mira, además, cuando salió a la luz este documento, el Pentágono, pues en la cadena NBC, subrayó, y dice así, subrayó, que este plan es simplemente una herramienta que le permite a los militares entrenarse para lo que pueda venir en un futuro cercano, tras una catástrofe mundial. Y ahora me doy cuenta y dicen en un futuro cercano. ¿Por qué dice un futuro cercano? Una cosa es decir ¿Y cómo de cercano? algo que pueda venir, pero es que dice que pueda venir en un futuro cercano. Cercano. Vamos, eso es que ya sabes algo, vamos a decir, ¿no? Yo pienso. Sí. Sí, no es algo, no es una posibilidad remota, no, es un futuro cercano. Que puede ser en 10 años. Pero es que ya tienes algo. Sí. Además, mira, dentro de las páginas del documento, dice, en otro apartado pone, un apocalipsis zombie que ponga en peligro la supervivencia de la población obligaría a decretar y a declarar la ley marcial en todo el territorio de Estados Unidos, incluso a nivel mundial. Además, en otro apartado, en otro punto, dice, puede que sea además necesario el despliegue del ejército de Estados Unidos fuera o más allá de sus fronteras. Bueno, esto es lógico, pero yo creo que si, vamos a ver, esto llega a suceder, no despliegas tu ejército fuera, ¿no? Lo usarías en tu territorio para proteger a tu población, ¿no? Y asegurar que continúa, ¿no? El gobierno y no vas a mandar al ejército a otro lado. Ya tienes bastantes problemas en tu casa, ¿no? Para mandarlo fuera. Pero... Y tú querías hablar de y esto les va a llamar la atención a los oyentes que no lo conozcan. Dentro del contrato de Amazon, ¿no?
uno de los puntos que hay dentro de ese contrato que hemos firmado y que, como todo el mundo, nadie ha leído. Y me incluyo. Porque nunca llevamos la lupa encima, porque viene la letra más pequeña que yo no sé cómo pueden hacer la letra tan minúscula. Y ese punto del que vas a hablar también me llama mucha atención y al mismo tiempo me preocupa, porque ¿por qué? ¿No? Es que todo esto es curiosísimo. O sea, lo vi hace no mucho y dije, pero... ¿Perdón? A ver, lo busco. Sí, es que la primera pregunta es, y ahora cuando lo leas van a entender los oyentes por qué lo digo, es, y vuelvo también a remitirme al documento del gobierno de Estados Unidos, ¿por qué gastar recursos en esto? En hacer esto. ¿Por qué? Y además en un documento, en un contrato así, es que no tiene lógica. No tiene lógica si no, ahí. Si no, ¿por qué? Si no están pensando en Claro. ello ya, o hay algo detrás de lo que no conocemos. ¿Qué saben? ¿Qué esperan? ¿O qué prevén? Para que, y ahora cuando lo leas va a quedar mucho más claro, tengas que incluir dentro del contrato ese punto, ¿no? Pues sí, es curiosísimo todo esto. Realmente, voy a matizar una cosa. Realmente nosotros no lo hemos firmado. Porque es en concreto para Lumberyard, que es un motor gráfico para desarrollar videojuegos. O sea, nosotros no lo... Dice cosas como que prohíbe usarlo en control de las naves, equipos médicos, lo lógico, ¿vale? Está ahí bien. Pero, en la cláusula 4210, establece una condición a las excepciones. O sea, establece las excepciones a la restricción. No se aplicará en caso de que ocurra certificado por las CDC o el organismo sucesor una infección viral generalizada. Y es más, tiene que ser transmitida, o sea, asegura que tiene que ser transmitida a través de picaduras o contactos con fluidos corporales y debe hacer que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, tejido, cerebro o tejido nervioso. Y eso Pues es lo que es. un zombie. Eso es lo que es. No pone la palabra zombie, no habla, No, pero los Eso cadáveres es lo que humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro, tejido nervioso. ¿eh? Las cuatro cosas. Sí, zombie de toda la vida, vamos. Me dice sangre vampiro, vale, pero las cuatro, zombie. Y una pregunta, ¿por qué hay o tiene esa excepción? O sea, para eso sí que lo puedes usar en ese caso. A ver, aquí es curiosísimo, pero yo lo dejaría en un dato curioso. Yo aquí lo dejaría en un dato curioso refiriéndome a... No puedes usarlo en estos sitios. Pero en el caso de que pase esto, que sabemos que no va a pasar, o pensamos que no va a pasar, Entonces, lo puedes usar. ¿Tú crees que lo han puesto o lo han metido en De plan... ironía pura y dura. Ironía pura y dura. ¿Sí? En vez de decir no lo puedes usar para nada, Pues están muy aburridos esa gente. No tienen otra cosa que hacer. Dicen, vamos a vacilar a... La gente que tiene mucho dinero, pues... Sí, Hombre, porque esto es de Amazon, ¿no? sí. Es que yo creo que tal y como lo pone, yo creo que más bien es eso. Bueno, ya viendo que Elon Musk fue, ¿no? Quien hizo esa hacha o esas motosierras para acabar con los zombies y demás, ¿no? Que se vendió como churros. ¿No te suena? Te suena, ¿no? ¿A que sí? Como tantas otras cosas que ha hecho el señor más. Sí, pero en este caso, pues la vendió, vamos. No daba tiempo a... Y bueno, pues vamos a ir a tu sección y luego ya vamos a hablar después de tu sección de una cosa que viene, uno de los apartados que viene en este documento, que a mí me hacen
me llama la atención, que es donde describe o hace referencia a los diferentes tipos de zombies. O sea, fíjate hasta qué nivel llega el documento, que clasifica y hace diferentes tipos de zombies, dando cada uno sus características y el motivo de por qué es así. Pero antes vamos con tu sección, con recomendaciones, y luego continuamos. Hoy voy a hablaros en mi sección, de un escritor que a mí personalmente me gusta bastante y que creo que viene muy a cuento del tema que hemos estado hablando antes. Voy a hablar de Carlos Sisi. Empiezo diciendo que madrileño, aunque ahora viva en Málaga. ¿Y por qué digo que voy a hablar hoy de él? Escribió en 2009, empezó a escribir, su primera novela fue Los Caminantes. Novela de zombies, desarrollada, cuya acción sucede en España, con personajes bastante interesantes. Y tengo que hablar del Padre Isidro. O sea, el Padre Isidro para mí es de lo mejor que he visto en una novela de zombies. Es un cura que sin entrar en mucho detalle, cuando estalla el apocalipsis zombie, está moribundo y no muere, pero obtiene un poder: controlar a los zombies. Lo bueno que tienen las novelas es que describe la ciudad de Málaga casi a la perfección. Por lo menos por lo que me ha dicho gente que vive allí. Yo no puedo hablar de este tema, lo que tengo entendido. Y es una saga que consta de 5 novelas. Realmente voy a decir que son 3 y las otras 2 van independientes. La trilogía en la que nos cuenta toda la historia, que son Los Caminantes, como ya he dicho, en 2009. Los Caminantes de Necrópolis, en 2010, continuación directa. Y Los Caminantes Hades Nebula, que es donde termina la primera trilogía. Luego, más tarde, sacó Los Caminantes a Eternum, que ya nos cuenta una historia un poco diferente, que en la que encuentran una cura para los zombies y demás. Lo vuelve a hacer medio humanos y no está mal, pero le falta un poquito. Y en 2015 publicó Los Caminantes Tempus Fugit, que viene a ser en cierta parte una continuación del anterior, porque aquí empieza a fallar la cura. Y os hablaré del resto de libros, por lo menos de los que me he leído. La Hora del Mar, en 2012, es un thriller medioambiental muy preocupado por luchar por la contaminación y del uso excesivo que estamos dando al planeta. Y lo que pasa al hacerlo en esta novela de ciencia ficción es algo bastante... O sea, lo pagamos carito. Y no precisamente porque nos cargamos el planeta, sino porque viene a por nosotros. El año siguiente, 2013, publicó Panteón, que ganó además el premio Minotauro en ese año, el 10º premio Minotauro. Y me atrevería a decir que es una de mis novelas preferidas de Carlos Sisi. Ya sabéis que me gusta mucho de ciencia ficción. Y esta novela es una ópera espacial ambientada 10.000 años en el futuro. Y nos cuenta la historia de... voy a decirlo... Sí. Basureros que se dedican a encontrar tecnología perdida
entre las ruinas. Más tarde publicó Alma, en 2006. Que en esta vez nos habla de la vida después de la muerte y demás. En 2017 publicó Vienen cuando hace frío, que también es de zombies. Y el año siguiente publicó... No me suele gustar mucho la fantasía, pero tenía un puntito bastante curioso. Publicó Nigromante. Bajo la tierra, un antiguo secreto despierta. Que aparte del libro, escrito como siempre, es que no puedo hablar mal de este escritor. Escrito como siempre, maravillosamente. Este viene con ilustraciones hechas por Tomás Hijo. En 2019 voy a hablar de ella porque tengo una ganas tremenda de leerla. No la he leído todavía, pero tengo muchas ganas de leerla. Publicó Varsovia. En esta ocasión nos habla de viajes en el tiempo. Y en 2019 también, un poquito más tarde, Varsovia es en enero, y Rojo, que empezó la trilogía de vampiros, fue en abril. Dijo, pues ya que en esta ocasión no vamos a Estados Unidos, pero dijo, pues me han funcionado los zombies, voy a probar con los vampiros. Me he leído el primero y me gustó bastante. Seguir leyendo. Fundación, que es la segunda de vampiros, la publicó en 2019. Infierno, y al final la publicó en 2020. Y estoy viendo que ha publicado alguno más. Tiene Homo Homine Ex Machina. Me lo apunto desde ya, porque con el título ciencia ficción seguro. Y este sí lo sabía. Publicó por micromecenazgo la segunda parte de Panteón. Libro que yo realmente ahora mismo a día de hoy estoy pensando que va a ser para los mecenas y poquito más. Una pena, no entré. Y tiene, ya para terminar, diré que tiene dos más pensados. Alone at the Top, que es un thriller, no sé mucho más. Y Hechicero. Hechicero sí me lo apuntaré para leérmelo, porque es la segunda parte de Nigromante, y Nigromante, como ya he dicho, me gustó mucho. Y como dato curioso, diré que Carlos Sisi, aparte de escritor, aparte de la empresa que tiene con su familia de diseño y soluciones de internet, a finales de los 90 hacía aventuras conversacionales para ZX Spectrum. Y preguntaréis, ¿qué es una aventura conversacional? Bien. Las aventuras gráficas a día de hoy creo que todavía queda alguna. Una aventura conversacional era el abuelo, por decirlo de alguna forma, de la aventura gráfica. Eran juegos en los que tú tenías que escribir lo que querías hacer y llegar a un sitio en concreto. No tenía gráficos, no había movimiento, no había nada de eso. Era, en cierta forma, el principio de los videojuegos. A este escritor que hace referencia a Carlos Sisi, yo también tengo cantidad de libros de él. No estos últimos. Y yo, al contrario que tú, a mí personalmente no me gusta El Padre Isidro. Oye, ahí discrepo contigo. Pero bueno, eso ya es gustos, ¿no? No quiero decir con esto, cuidado, que esté mal escrito, que no sea un personaje, pero a mí no... A lo mejor el personaje, puedo llegar a estar de acuerdo contigo, que lo hemos hablado antes, que flaquea un poquito y demás. Bueno. Pero es que la idea del personaje en sí mismo me pareció muy buena. Muy buena. Aparte, la crítica encubierta que hace de la Iglesia. Eso sí. Los huevos que tuvo al hacer ese personaje. Sí, claro, ese personaje no es cura porque sí. Quiero decir, está hecho a posta, o sea,
A ver, que no te lo acabo de decir, ¿no? Está hecha bosta, claro, está escrito así, pero por algo, o sea... Y además él ha tenido mucho éxito. Despuntó o comenzó su primer libro en ese momento que explotó el tema zombie, y hablo de libros, todo el mundo escribía de zombies. Salieron un montón de nuevos escritores y todos siempre se referían o sea, eran zombies. Luego han quedado los que han quedado, claro. Yo también, en esa época, como ya he dicho alguna vez, soy muy friki de los zombies y entonces compré, tanto de Carlos Sisi como de otros. Unos me han gustado más, otros menos. Mira, he visto, me llama la atención el libro de Carlos Sisi, Alma. La hipnosis si no recuerdo mal, era una madre con una hija. Si no recuerdo mal. Bueno, según lo he leído yo, ¿puede un libro tener la llave para ver otras realidades? Sí. Súper interesante. Y también me llama la atención ese que has contado un poco las hipnosis de esos buscadores de antigüedades, vamos a llamarlo así, ¿no? Artilugios antiguos para nosotros modernos, porque no hemos llegado a esa época en la que están buscando. Son como arqueólogos. Sí. ¿No? Sí, algo así. Pues mira, me gusta el planteamiento. Son más tirando a basureros, pero sí, plan arqueólogos. Porque al fin y al cabo para ellos es basura, o sea, no se dedican a... Es una forma... No lo buscan científicamente, vamos. Efectivamente. Para un museo, sino para vender o como chatarra. O para quedárselo yo porque le gustes, pero no es arqueología como tal. Bien, pues yo, al igual que tú, yo recomiendo también a aquellos que no conozcan a este autor, sus libros. Os van a entretener, desde luego. Vais a pasar buen rato. Es un autor, además, un escritor que creo que es muy detallista en sus descripciones. A mí me gusta. Muy imaginativo. Y yo lo recomiendo. Además es español, hay que decirlo. Y tampoco hay tantos españoles, ¿no? Y sobre todo de este género, ¿no? Entonces... Y diré como dato curioso que... Bueno, le conozco. Iba a decir que le conocía. Me ha firmado 2 libros. Y... tengo unos cuantos firmados y hay gente que firma libros por firmar. Que está ahí por estar. Y Carlos Sisi se le ve que es una persona abierta. Se le ve que es buena gente y que es una persona abierta. Yo creo que hay que ser así, ¿no? Sí. Porque sí, pero la gente... Hay gente, sí, yo te entiendo. Hay personas que cuando llegan aquí, arriba, ¿no? Pero no se dan cuenta de lo fácil que es estar arriba y verse abajo en un segundo. Cuanto más alto estás, más dura será la caída y más dolerá. Y que es fundamental para permanecer allá arriba, cuidar a aquellos que han propiciado que tú estés ahí. Si no los cuidas, caerás. Efectivamente. Y encima caerás muy dolorosamente. Pues muchas gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a continuar ya con el final del tema principal. Bueno, como he dicho antes, vamos a hablar de este documento. Un documento que está firmado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Además, fue dado, ¿no? Les facilitó a todo el gobierno federal, o sea, fue, digamos, repartido por todos los departamentos para conocimiento de todo el gobierno. Bueno, pues dentro de este documento
hay un apartado que a mí me llama mucho la atención. Hay una parte que es en esa que habla de el catálogo que nos hace de diferentes zombies, tipos de zombies, ¿no? Y antes de desarrollar cada uno de ellos, pues habla de zombies patógenos, zombies mágicos, zombies electromagnéticos, zombies simbiontes, zombies espaciales, zombies vegetarianos o, lo más curioso, pollos zombie. Ahí la han matado, vamos. Y ¿Zombies vegetarianos? sí. Además te pone ahí pollo vegetariano, o sea, zombie vegetariano y pollo zombie al final para romper ya, o sea, y es que además desarrolla el motivo de por qué están ahí y o sea, cómo son y demás. Y de eso vamos a hablar porque, hombre, otros de los que están dentro de esa categoría, pues son lógicos, ¿no? Pero, o sea, vamos a ver, por ejemplo, empecemos. Zombies patógenos. Bueno, esto remarca que son los que son por un virus, ¿no? ¿Zombie típico por un virus? Típico, un virus. Los mágicos. Bueno, aquí hace, evidentemente, más referencia a el vudú. Bueno, sí. Estaba yo pensando qué nombre, sí. Sí, el vudú. Los zombies yuyu. O sea, no se queda ahí. El vudú lo pone como principal, pero una arte mágico o ocultista. Ahí está. Luego los electromagnéticos, que son producidos debido a un aumento o disminución de el electromagnetismo de la Tierra o algo que venga, o sea, unas ondas electromagnéticas del espacio. Vale. Lo veo, somos electricidad al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro. Funcionamos con electricidad. Y sobre todo nuestro cerebro. Efectivamente. Los zombies simbiontes. Bueno, pues estos son los que los produce o producidos por parásitos. Bueno, pues como las enfermedades de las que hemos hablado antes. Vale. Zombies espaciales. Estos son producidos por extraterrestres. Bueno, aquí no deja claro si cuando dice extraterrestres o es un virus extraterrestre o que baja una nave, o sea, viene una nave y ellos nos convierte. ¿Pistolas zombificadoras? Bueno, o traen eso, o es que te muerde un extraterrestre y te conviertes en zombie. Ahí no matiza. Sí, que los extraterrestres sean zombies. Bueno. Y ahora llegamos ya a los zombies vegetarianos. Bueno, estos, claro, así a un primer, ¿no? Que te entra a la vista y dices, ¿pero cómo zombie vegetariano? Bueno, pues ellos matizan en el informe que también son muy peligrosos. ¿Por qué? No porque ataquen a los vivos, sino porque estos zombies acabarían con todo vegetal, todo vegetal que estuviera a su alcance. O sea, acabando con cosechas, árboles, plantas y... Sería una plaga de langosta. Sí, sí. Entonces el peligro no está en sí, en el zombie, sino en que acabaría con todo vegetal, produciendo pues hambruna y demás. Pues los veo más peligrosos casi que los otros, ¿eh? No sé. Sobre todo si eres un extraterrestre, esto lo matizo yo. Verde y te ve... te Eso no tienes problema para seguir haciendo tu vida normal, porque no te van a atacar, ¿no? No, Bueno, lo único que no vas a tener nada que comer. Bueno, vamos a ver. Porque tú te comes te puedes comer un filete. Joder, pues haces una valla y plantas las lechugas dentro. ¿Y los zombies se la saltan? Bueno, entonces... Ya la electrifica, la valla. Pero a mí, sobre todo, lo de los pollos zombies... Eso es lo interesante, a ver los pollos zombies... Cuenta un poquito de zona. De todo modo, antes de... ¿Qué tiene para nosotros el peligroso un pollo zombie? ¿Se te tiran los tobillos o algo? Claro. No. Pollos zombies. Madre mía. Mira, pero es que la explicación ahí ya... O sea, a mí me ha matado. Madre. Su explicación a incluirlos es... bueno, parece ser que
una vez que una gallina ponedora pues ya no es rentable, ya no pone tantos huevos, pues lo que hacen es la cogen, la tiran las matan y tal, pero hay en ocasiones que no consiguen morir o no muere y todas las son enterradas en montones en una zanja. Entonces ellos dicen que uno de estos pollos que no ha muerto debido a estar rodeado de sus congéneres y circunstancias que tampoco dejan muy claras, vuelve a la vida atacando a las personas. Esto ya me lo invento yo porque es que ya me hace muchas gracias, o sea, que no lo veo. Y pregunta, si está enterrado, por muy zombie que sea ese pollo, ¿cómo sale de la zanja? Y que atacaría a otros pollos, porque ¿qué te va a atacar a ti un pollo? Le das una patada y a la mierda al pollo. No sé, es que a mí eso Es un no poco me... absurdo, ¿eh? Sí, no, estoy con... O sea, yo esto... no sé, es que... Mira, voy a decir una cosa muy curiosa que acabo de ver buscando precisamente pollo zombies en San Google. Hay una película. Bueno, hay una y una de ovejas. Hay una película. Y de castores. Pero al loro. Poultrygeist, Night of the Chicken Death. La noche de los pollos vivientes. Traducción que sería... Además es un musical, o sea, terror musical, curiosísimo. Curiosísimo. Madre mía. O sea, los guionistas y demás, ¿qué les pasa? A ver, es que... vale, estará esa película, pero es que también hay una de ovejas. Y la de los castores, sí, la de los castores la he visto yo. Y lo peor es que... ¿No la has visto? Pues es mejor todavía. No, es que lo iba a decir. Es que lo peor es que esa película, no voy a decir buena, pero casi llega. La de los castores es decadente. Pero la de las ovejas, dices, joder, está bien. Incluso... Sí, pero es que lo triste es que es mejor que alguna película de zombies, ¿verdad? Cuidado. A mí esto me ha matado, lo de los pollos. Ovejas zombies. asesinas. Sí, muy buena, ¿eh? Tú píllatela en Netflix o algo. Muerte en la granja. No, está en Prime Video. Vela. Esta noche vas y la ves, ya verás. Que mañana no vas a dormir en toda la noche. Mira, hablando de esto, es que me ha venido a la cabeza una recomendación para una... Pero bueno, ya... Películas de estas raras, cutres. Un día lo mismo hablo de Troma. Troma. Ay, pues la he visto yo. No habrá visto una de Troma. Ah, dices de género Troma. De la... ¿No hay una película titulada Troma? No, que yo sepa no. El Vengador Tóxico, por ejemplo, es Ay, Troma. malísima. Malísima, pero tiene su... No, joder, sí, es que ha hecho, o sea, hay saga, o sea, increíble. Tiene su encanto. No, sí, hay, yo siempre Son lo digo. películas cutres, Todo malas, todo se vende pero- y hay, Te lo gusta, ¿no? vamos a ver, hay para todos, quiero decir. A ver, podemos siempre hay hablar alguien. películas cutres, porque ha salido, me he sacado el tema yo ahora porque me da la gana. O series. Ash vs Evil Dead, la serie, super cutre. Así, esa la he visto yo. Pero es buenísima. Tiene su punto. Es que es eso. Es que es el punto que tiene, es malísima, Tiene pero... algunos puntos. Es que... De hecho, la película de cabrón que se llama Sí, pasada, la de Ridley, ¿sabes la de cuál es? Ridley, Ahí la de- Sí, claro, el ejército de las tinieblas. pero la serie. La serie, sí, vi. Es, digamos, como la continuación Sí, de la sí. película. Sí, pero Es que es eso. No, pero está chula. Es que Pollo Zombie ya es de variar el tema, o sea, no. Ovejas, castores, moscas zombies. Moscas Zombie. Moscas zombies. Bueno, Espérate cada uno. Ahora hace. pero bueno. Bueno, y centrémonos, por favor, vamos a Sí, retomar sí. las riendas de la invasión, del apocalipsis. Sí, por Dios. Y dejando lo absurdo, es verdad, es así, de los pollos zombie. No, pero ¿qué idea han tomado el ejército de los Estados Unidos contra los pollos zombies? No, pues yo creo que tiran un misil nuclear. Misil nuclear y ya está. Pero es que la cosa no queda ahí, ¿no? Como ya dije antes, mira, por ejemplo, Quebec, Canadá, en Quebec, en la ciudad de Quebec, en Canadá, también planeó y realizó
un entrenamiento ante una invasión, un apocalipsis zombie. ¿Por qué? ¿Por qué más países deciden tomar esas maniobras, hacer esas maniobras? ¿Es por algo? Pero que ve que fueron Canadá. más inteligentes que los estadounidenses, ¿no? Lo hicieron una vez y dijeron ya, se acabó, que gastamos mucha pasta. Y Canadá, pero si Canadá como tiene una población pequeñísima aparte. Bueno, Inglaterra también hizo otro plan y otras maniobras. Y vuelvo a retomar lo mismo. ¿Por qué los países se molestan en crear estos planes, además de hacer unas maniobras ante o por una invasión zombie? ¿Saben algo que nosotros no? ¿Es posible? ¿Están planeando algo? ¿Prevén algo? Yo creo que ese es el tema. Y además, no sé, pero viendo cómo va el mundo, cómo está todo lo que está sucediendo, yo no me extrañaría un día levantarnos y que esté sucediendo, la verdad. Yo creo que poco falta, ¿eh? Además, mira, mi entrada, ¿no? Esas palabras que he dicho antes de comenzar el programa son versículos de la Biblia. Ya fíjate de lo que estamos hablando, donde dice literalmente que los muertos se levantarán de su tumba. Es curioso. ¿Es posible? Esto nunca lo vamos a saber nosotros. No vamos aquí nosotros tres a dar con la clave. A no ser que nos toque vivirlo. Bueno, bastante ya hemos vivido, ¿no? O sea, quiero decir, vivido en circunstancias raras y que van a quedar en los libros de historia que estamos viviendo y hemos vivido durante lo que estamos en nuestra vida. Pero claro, todavía queda, ya veremos. Y ya vamos para finalizar. Yo creo que... Espero que no, por supuesto. Pero para concluir, sí creo que se han realizado investigaciones, que es posible la creación de zombies o algo que convierta a las personas, si no en un zombie puro y duro, algo muy parecido, que existen, la posibilidad que existe quizás en algún sitio, un frasquito pequeñito donde esté eso, que puede crear un apocalipsis zombie. Y repito, espero que no lo vivamos, pero a mí en este mundo ya pocas cosas me sorprenderían. Y más viendo pues cómo está el mundo. Y nada, pues vamos a despedirnos ya. Ya si quieres o matizar algo, Ricardo, sobre el tema. Es que no me quita la cabeza los pollos zombies. Sí, claro. Pues nada. Es que no, o sea, la aplicación que Sí, a nos mí han me dado, parece, vamos. las gallinas que mueren, que las dejan tiradas en cualquier sitio, hombre, si hay muchas... No, es que ni viendo muchas. Yo es que no veo que el potencial peligro de una invasión, un apocalipsis de gallinas zombies. O sea, no lo veo. Yo no lo veo. No. No lo veo por ningún lado. Y Para- menos... Para las lombrices, para los gusanos, pues... No, hombre, pero eso, y menos que en ese apocalipsis sea necesario el uso de bombas misiles nucleares para acabar con los pollos. Coges a la gallina, la pegas una pata y la revientas. O sea, por eso. ¿Cómo salen del Eso es rico. Tiene vallas ahí. Tú vas pasando por una pisonadora y vas dejando todo. Y ya bueno. está, así es fácil. Pues nada, pues muchas gracias y el próximo día seguimos hablando. Un placer, como siempre. Óscar también. Óscar, gracias. Hasta la próxima.
Y para finalizar, como voy a hacer a partir de ahora, de esta nueva temporada, voy a acabar con una cita. Además, hoy va a ser una cita que pues viene muy con el tema que hemos tratado, ¿no? Somos solo una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy normal. Pero podemos entender el universo. Eso nos convierte en algo muy especial. Y con esto quiero decir que vamos a dejarnos de guerra, vamos a dejarnos de tonterías. Y pensemos en eso, en ese especial que tiene el ser humano. Muchas gracias por escucharnos. Esto es La Jaula de Pandora. Yo soy Javier Díaz. Hasta el próximo programa. Gracias. Audio Jungle.